Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 5. Esta noche le voy a hablar como pastor. El pastor tiene el llamado por Dios de instruir con la verdad. De instruir con la verdad. El pastor que no instruye con la verdad es un mal pastor. La verdad es la Biblia. La verdad es la palabra de Dios. La verdad no es la cultura, la verdad no es las emociones y la verdad no es el intelecto ni la lógica del ser humano. La verdad tiene un nombre que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Un pastor está llamado por Dios a instruir con la verdad. En esta noche yo voy a hacer lo mejor posible de instruir con la verdad. Y vaya conmigo a la Biblia, al libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Aquí está hablando de gobierno. Aquí está hablando de gobernantes. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. La palabra rico se traduce como el prudente, no tiene nada que ver con economía, no tiene nada que ver con el que tiene mucho dinero, no. Tiene que ver, esa palabra tiene que ver con el prudente, con el que sabe hacer las cosas. Aquí está diciendo Eclesiastés. Hay otra traducción, si me la buscas arriba, la traducción, ¿cómo se llama esta traducción? Hay otra traducción, se la voy a leer. He visto un grave mal bajo el sol y tiene su origen en los gobernantes. La necedad es exaltada a grandes alturas, mientras que a los prudentes se les sienta en el suelo. He visto a esclavos andar en caballo y a príncipes andar a pie como si fueran esclavos. Aquí está hablando de gobierno. Aquí está hablando de gobiernos que son establecidos con personas no adecuadas, con personas que no tienen la habilidad, ni la prudencia, ni la sabiduría, ni el respaldo de Dios para gobernar. Mi serie en esta semana se llama Dios y el gobierno. Yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia acerca del gobierno. Quiero que ustedes lo vean, que estén atentos. A Dios le interesan mucho los gobiernos. Nuestro Dios se involucra en las cuestiones de gobiernos. Y nosotros tenemos que ser sabios y prudentes a la hora de elegir nuestros gobernantes. Sin Dios, el hombre no sabe gobernar. Sin Dios, el hombre no puede gobernarse. No hay sabiduría, no hay prudencia como a la manera de Dios. Sin Dios el poder trae corrupción. Sin Dios el poder destruye. Necesitamos a Dios en todo lugar. Necesitamos a Dios en el gobierno también. Tenemos a Dios en las cárceles, a Dios en la iglesia, a Dios en los hospitales, a Dios en la funeraria. En el gobierno también hace falta a Dios. La mayoría de los salmos fueron escritos por un rey. Se llamaba el rey David. Era la cabeza de autoridad, de gobierno de una nación que se llamó y se llama Israel. El rey David, el que escribió los salmos, fue ungido por un profeta, Samuel. Samuel, antes de ungir al rey David, había estado en la oficina de juez. Antes de los reyes, Israel era gobernado por jueces. Uno de esos jueces fue precisamente Samuel, el profeta que unge a este joven, que era un pastor, lo unge para gobernar. Su reinado tuvo mucho éxito. Fue un gran rey. La economía, la soberanía de la nación, la fuerza militar, su liderazgo sobre el pueblo fue de mucho impacto. Todo iba bien hasta que el rey David se olvidó de la justicia de Dios. Aun cuando fue ungido, cuando puso a Dios a un lado, le fue mal. En la Biblia vemos personajes. Voy muy rápido. Si voy muy rápido me avisan, porque veo 2 o 3 ahí que están como que te va muy rápido. En la Biblia hay personajes que tuvieron que ver 100% con el gobierno y 100% ungidos por el Espíritu Santo. David, Salomón, su hijo, Moisés, José, todos los jueces de Israel, entre ellos Débora, una mujer
Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él regresa por su iglesia y Él regresa con su iglesia. Él no regresa como cordero. Él regresa como Elohim Adonai, el que gobierna. The ruler. Todo eso tiene que ver con gobierno. Entonces, por mucho tiempo, tantos de ustedes me lo dicen y otros pastores con que yo hablo, que le enseñaron que el gobierno es del diablo, que le enseñaron que el gobierno es malo, que la iglesia no se debe meter en asuntos del gobierno. La palabra gobierno en hebreo es la palabra bishal, que significa el que tiene capacidad para administrar, el que tiene capacidad para establecer orden, el que tiene capacidad para traer protección, el que provoca oportunidades para que todos prosperan, el lugar donde están las decisiones y la visión en tiempos de crisis. Eso es lo que la Biblia le llama gobierno. Cuando hay guerras, cuando hay situaciones difíciles como lo que acabamos de tener acá en la Florida, un huracán, un terremoto, una pandemia, cuando hay guerras, el gobierno tiene que haber un lugar de comando, tiene que haber un lugar central donde se toman decisiones. En el Salmo 33, versículo 8, nosotros los cristianos votamos. Nosotros los cristianos votamos y te voy a explicar por qué. El Salmo 33, versículo 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hay un creador, hay uno que habló y hizo que todo lo que existe existiera. El hombre no se creó solo, el hombre no se formó solo. El hombre tiene un origen y ese origen es un Dios que es un creador. Cuando uno que está gobernando no tiene la revelación de que fuimos creados por uno que va a pedir cuenta, por uno que su consejo es perfecto, ese gobierno se confunde. Ese gobierno es un mal gobierno y ese gobierno establece maldiciones en esa tierra. Alguien dígame algo ahí. Mira lo que dice el Salmo 33, versículo 12. Mire, usted no se puede perder esta serie. Usted tiene que venir el domingo. El Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Están leyendo la Biblia ustedes? ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurada el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová. Mira bien, esta parte está bien buena. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército. Todo esto tiene que ver con gobierno y con política, como usted le quiera llamar. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. Pero esto lo usamos constantemente como una profesión de fe a la hora de orar, pero se nos olvida que el contexto tiene que ver con gobierno. El contexto tiene que ver con gobernantes. Es 100% tiene que ver con política. Para librar su alma de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová.
nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Es importante que usted entienda que toda persona que va a gobernar donde usted y yo vivimos, donde sus hijos nacen, donde sus hijos van a crecer y sus nietos van a crecer, esa persona tiene que tener temor de Dios. Es esencial que esa persona tenga el entendimiento de dónde viene todo. El entendimiento que existimos porque fuimos creados. El entendimiento que hay un creador que es sabio, que sabe hacer las cosas, que nos va a pedir cuenta. Y ese creador es dueño de todo. No podemos dejar a Dios a un lado. En tu casa tú no puedes dejar a Dios a un lado. En tu empresa tampoco, en tu ministerio tampoco. Porque vamos a poner a Dios a un lado en el gobierno. El creador tiene que ser honrado. Tenemos que tener temor de Dios en nuestro corazón. Tú puedes tener todos los doctorados del mundo y ser una persona 100% confundida. Porque si tú tienes todos los títulos de las universidades mayores y todo el IQ y tú no tienes el entendimiento que hay un creador que te creó, que no te creaste tú, que te dio todo lo que tú tienes. Si tú no tienes el entendimiento que este creador pide cuenta, tú eres un tonto. Nadie me dice nada. Dios levantó y levanta líderes donde Él pone su favor y su gracia para administrar, para gobernar. Dije líderes, no políticos. No políticos profesionales que hablan muy bonito, que son fabricados con las fuerzas del hombre y que saben manipular el corazón de la gente. Dios levanta líderes con una visión. Estos líderes son hombres, son mujeres, no son perfectos. No existe nadie perfecto. Como no existe ninguna esposa perfecta, ningún esposo perfecto, ninguna hija perfecta, ningún hijo perfecto, ningún pastor perfecto, no existe ni existirá nunca ningún gobernante perfecto. Pero hay favor, hay gracia y hay visión que Dios pone en personas específicas. Tal vez una de ellas está en tu casa y tú no lo sabes. Yo estoy predicando aquí y a lo mejor te estoy predicando a ti, pero esto es para tu hijo, o esto es para tu nieto, o esto es para que tú sepas cómo lidiar con lo que viene, porque tus generaciones harán cosas más grandes que tú. Hay alguien, dígame amén ahí. Si Dios es un Dios de visión, de propósito, de principios que establecen prosperidad en una nación. Y cuando Dios nos dice en su sabiduría que este comportamiento nos va a hacer daño, tenemos que prestarle caso. Porque Dios sabe, nosotros no sabemos, Dios sí sabe. Y eso sucede a través de líderes que Él llama y que Él unge. Es una persona, puede ser hombre o mujer, que tiene una visión y un plan para llevar a cabo y que depende de Dios. No tiene que ser religioso, no tiene que ser cristiano tampoco. Hay personas no religiosas y hay personas no cristianas, pero en su corazón tienen temor de Dios. Ellos saben que le van a pedir cuenta y ellos saben que tienen que buscar consejo. Y ellos a la hora de tomar una decisión no la toman por conveniencia o porque están comprometidos o porque quieren destruir. Ellos la toman lo mejor que pueda, pero con temor de Dios en su corazón. Un gobierno que reconoce que hay una autoridad mayor que un día le va a pedir cuentas. Usted nunca puede participar en una plataforma de un líder o de un político que no tiene temor de Dios, que no piensa en un futuro, que no piensa que Dios le va a pedir cuenta. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1, dile al vecino, ahora se pone bueno esto, presta atención. En esta serie muchas
Muchas de las cosas que te enseñaron a ti en tu religión caen para abajo, pero rápido caen. Muchas de las cosas que te enseñaron en las denominaciones religiosas cristianas caen también para abajo. Mucha ignorancia, que espíritus demoníacos que se meten en la iglesia para apagar la iglesia, para dormir la iglesia, para callar la iglesia. Reprendo el diablo ese en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile al vecino, eso se va, eso se va, eso se va. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. Esto es gobierno 100%. Todos los versículos que yo te voy a leer tienen que ver con gobierno. Está hablando de un rey. Está hablando del corazón del rey. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La altivez de ojos, el orgullo, es creer que nosotros somos dioses, que nosotros sin Dios nos podemos gobernar, que nosotros no tenemos que preguntarle a Dios si una ley está bien o si una ley está mal, que ponemos a un lado su verdad, su revelación, que no consultamos a su iglesia y a sus ungidos para estar seguros que lo que estamos haciendo tendremos el favor y la gracia de Dios. El ser humano sin Dios no se sabe gobernar, porque todo hombre y toda mujer sin Dios termina confundido. Todo gobernante enfrentará situaciones que no sabrá qué hacer. Y su corazón experimentará 1000 opciones o respuestas que considerar. Pero en Dios está el ancla. En Dios está la guianza para no perder el rumbo. Cuando el hombre toma el lugar de Dios, que solo a Dios le corresponde, ese es el comienzo de un mal gobierno. Ese es el comienzo de un mal liderazgo. Y eso trae consecuencias. Ahora yo voy a contestar todas las preguntas que el diablo te trae a ti. Pero el gobierno no salva nada. No, todos sabemos que el único que salva es Jesús de Nazaret. Todos sabemos que el único que tiene poder para salvar tu alma del infierno se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero el gobierno tiene poder para establecer culturas, para establecer leyes que maldicen, para tomar control. El otro día hablaba con un amigo mío de Washington y me dice, en mi iglesia a uno de mi familia le quitaron un niño. Ya no tienen autoridad sobre el niño, porque hay leyes en Washington que dice que si tu niño de 7, 8 años dice que es niña y el papá le dice, no, tú no eres niña, tú eres varón, el gobierno tiene el poder legalmente para quitar ese niño de la casa del papá y el gobierno se convierte en la autoridad de ese papá. Eso se llama un alto nivel de actividad demoníaca. Todo gobierno tiene que reconocer que existe un Dios que va a pedir cuenta. Y eres un Dios exigente. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. El gobierno tiene que ser honesto y responsable con la administración financiera y con toda administración necesaria para preservar la seguridad y la prosperidad de la nación. Para eso es el gobierno. Cuando se compromete una buena administración por la presión del pueblo o por personas con interés, por el amor al dinero, eso trae un desbalance y eso pone a esa nación en peligro. Hoy en día tenemos una deuda impresionante por gobiernos que no han sabido administrar. Hoy en día tenemos las fronteras abiertas, que han entrado millones y millones de personas. Aquí en esta iglesia se han salvado cientos de ellos. Pero el hecho de que nosotros amemos al extranjero y lo cuidemos y los ministremos no significa que está bien
un gobierno irresponsable que no sabe administrar el porvenir y el balance de una nación. Alguien dígame amén y déjense de bobería. Estados Unidos es una nación muy próspera, pero hay mucha corrupción. Ha entrado unos niveles de actividad demoníaca demasiado alta. Yo quiero decirte que lo único que tiene Dios en la tierra para salvar esta nación es la iglesia redimida por la sangre del Cordero. La nación tiene que promover el orden. La nación tiene que promover la justicia. Pero un gobierno que se mantiene, ignorando al Creador, ignorando el balance del Creador, ignorando la revelación de la palabra, es un gobierno que termina controlando y destruyendo esa nación. Eso no es de Dios. De Dios es trabajar, de Dios es superarnos, de Dios es hacer las cosas en orden. La economía de una nación es esencial, porque de la economía de esa nación depende tú, tu familia. Dios te llamó a ti a trabajar, Dios no te llamó a ti a ser mantenido por ningún gobierno. Alguien dígame amén ahí bien fuerte. Todo gobierno que te quiere mantener no conoce a Dios. Todo gobierno que te ofrece beneficio, ¿a cuesta de qué? Nada es gratis, todo cuesta. Es mentira, el gobierno no recibe el dinero del cielo así. Todo cuesta. Y todo gobierno que te quiere mantener para matar tus sueños, para esclavizarte, es un mal gobierno, porque ese gobierno tiene una visión escondida para controlar. No me dicen nada a ustedes. No puede ser un gobierno que oprime a sus ciudadanos. Cuando vemos naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países, que es un gobierno que a través de promesas controlaron al pueblo y después no hay quien los baje de ahí, porque son dictadores. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no tiene que ver con el gobierno de Dios. El gobierno tiene que ser sabio y administrar sus recursos y proteger al pueblo. Y no abrir las fronteras así irresponsablemente. Eso está mal. Eso está bien mal. Un gobierno que Dios bendice refleja los principios morales de la poderosa palabra de Dios. Por eso tú y yo, nuestra voz tiene que estar en el gobierno. Dije que nuestra voz tiene que estar en el gobierno. Tiene que estar en el gobierno. Pero hay demonios religiosos que se metieron en la iglesia cristiana a través de las denominaciones por líderes cobardes que han establecido un manto de mentira donde te dicen que el gobierno es diabólico y que la iglesia no tiene que estar en el gobierno. La palabra de Dios es la primera que tiene que estar en un gobernante. ¿Hay alguien? Dígame amén ahí. El pecado siempre trae maldición. El pecado nunca trae ganancia. El pecado trae pérdidas. Naciones enteras han desaparecido por la falta de moralidad bíblica. No todo lo que queremos hacer nos conviene. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos darle en nuestra vida el lugar que Dios se merece. No podemos estar apoyando sistemas de gobierno, jueces, leyes que deciden lo contrario a lo que dice la Biblia. Eso no tiene sentido. No podemos apoyar plataformas políticas donde los valores familiares bíblicos no son honrados, donde la vida no es respetada, donde tratan de limitar la libertad de expresión. Esos gobiernos establecen una cultura de control y de miedo. Eso es peligroso. En el Salmo 139, todavía no he empezado la prédica, ahora voy a empezar la prédica. Hoy me voy a pasar un ratico porque este tema es muy importante. Todavía no he empezado. El Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién formó tus entrañas? Tú no eres porque un mono, había un mono y tú de mono. Tú no eres porque hubo una explosión y después hubo un lagartijo y después salió un mono y después saliste tú, por el amor de Dios. Eso es lo que le enseñan a tus hijos en la universidad. Cuando yo llegué a la clase en la Universidad de Miami,
con mi esposa, que yo la conocí en la Universidad de Miami, y nos estaban enseñando un PhD, que nosotros salimos del mono. Y yo, pero ven acá, ¿de qué mono? Yo no me parezco ningún mono. ¿Cómo que yo me parezco un mono? ¿Y qué pasa con la cola de los monos? ¿Qué pasa con todo lo demás de los monos? Y yo no podía creer, y yo no era ni cristiano, yo no podía creer que la Universidad de Miami, una mujer con un doctorado que había escrito 20 libros, se puso a decir que el ser humano descendía del mono. Mira lo que dice la Biblia. Porque donde no está Dios, puede haber todos los títulos del mundo y puede estar toda la confusión del mundo a la misma vez. Mira lo que dice la Biblia. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi mamá. ¿Qué es lo que está pasando en el vientre de una mujer cuando esa mujer está embarazada? ¿Qué es lo que está pasando? Dios está haciendo algo. Dios está formando vida. Dios está fabricando un ser humano. En el vientre de una mujer embarazada, eso es un espíritu con un alma, que su cuerpo está siendo formado por el mismo Dios. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. ¿Están leyendo? ¿Qué dice? ¿Qué acabamos de leer? ¿No fue qué? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Estamos leyendo la Biblia, sí o no? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. No, este versículo está poderoso. La vida es sagrada. La familia es sagrada. La libertad de expresión es sagrado. El derecho a superarte, a emprender, es sagrado. Una nación necesita los principios bíblicos para que esa nación no se autodestruya. Un gobierno que se burla de los principios bíblicos es un alto nivel de ignorancia y es un gobierno peligroso. Ahora comienzo la prédica. Mi prédica tiene que ver con las mentiras que el enemigo ha infiltrado en la iglesia. Y yo voy a hablar de todas ellas. Yo estoy seguro que 2 o 3 de ellas llegaron a ti. La primera mentira es que la iglesia no debe involucrarse en la política. Pues yo quiero decirte que el gobierno es 100% una institución espiritual. Nuestra cultura está desarrollando valores morales que se convierten en cuestiones políticas, pero se convierten en la violación de principios espirituales. La política es sumamente espiritual. Cuando un gobierno quiere redefinir lo que es un matrimonio, ese gobierno está operando espiritualmente un demonio que se llama rebelión al Creador. Porque el creador del matrimonio es el creador de los cielos y la tierra, el creador de tu vida. El creador del matrimonio no se le ocurrió al hombre el matrimonio, ni a la mujer al matrimonio. El matrimonio se le ocurrió a Dios y fue la primera institución antes de gobierno, antes de banco, antes de educación, antes de iglesia. Él dice, de ahora en adelante el fundamento es un hombre y una mujer bajo pacto conmigo que se reproducen y gobiernan en lo que yo le he dado. Por eso te digo que un gobierno sin la verdad bíblica está confundido. El matrimonio es santo, es idea de Dios, es entre un hombre y una mujer. Ninguna corte suprema puede cambiar esa verdad.
ningún presidente o ninguna vicepresidenta y ningún congresista ni ninguna senadora de estos países raros, de estas ciudades raros, tienen el poder y la autoridad de decidir lo que es un matrimonio, porque en el momento que ellos están haciéndolo es 100% espiritual, porque ellos están tomando la posición de Dios. Es una política 100% espiritual. La ideología de cambiarse de sexo. La ideología que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres. Eso es 100% espiritual. Eso es un espíritu, un demonio de rebelión al Creador. La destrucción de la vida humana. El aborto. Hoy vemos un partido político que afuera de su convención estaba destruyendo vidas humanas y lo dijeron con orgullo. Eso es un problema grave con Dios, para que lo sepas. Eso para Dios es una gran abominación. Y eso se convierte en sacrificios a potestades espirituales demoníacas que toman una ciudad. La política es 100% espiritual. La indoctrinación de niños pequeños que le enseñan libros de inmoralidad sexual, la pornografía en las escuelas públicas, la amenaza de que te tienes que callar la boca, o te saco de YouTube, o te saco de Facebook, o te saco de Google, el remover la autoridad de un papá o de una mamá ante un menor que está confundido en su identidad. Todos estos son asuntos espirituales. Todo esto es 100% espiritual. Nosotros como pastores estamos llamados a instruir con la verdad. Por eso yo le estoy hablando como le estoy hablando. Hay dos funciones que un pastor tiene. Número uno, interceder por el pueblo, orar por el pueblo, interceder por el pueblo. Número dos, instruir al pueblo con la verdad de la Biblia. Y un pastor que no hace eso le va a tener que rendir cuenta a Dios. Y un pastor que no hace eso es un traidor a la verdad. En las próximas 3 semanas va a haber una elección acá. Nosotros los cristianos votamos y yo te voy a explicar por qué votamos. Yo te voy a explicar por qué. Otra de las mentiras que se ha metido a la iglesia, alabado sea Dios. Otra de las mentiras es la separación de la iglesia y el Estado. Eso no existe. Estamos en una democracia. La mera esencia de una democracia es que todos los que viven en ese lugar tienen que poner su granito de arena al gobierno. Tienen que traer sus intereses. Tienen que ser representados. ¿Por qué todo el mundo puede ser representado? Y que la iglesia de Cristo que predica la verdad no puede ser representada. Eso no existe. En la constitución de esta gran nación, 39 jóvenes, el promedio eran 32 años, firmaron la constitución. Ellos representaban 2 estados. Eso fue en Filadelfia, Pensilvania, en septiembre 17 de 1787. Se establece la constitución de esta nación. De los 39, 32 profesaban su fe en Cristo. Públicamente decían: estamos aquí por Jesús. De los 39, 20 se habían graduado de institutos bíblicos. 12 eran ministros ordenados, trabajando full time en el ministerio. Se tomó 4 meses prepararlo. So, no vayas tú a pensar que esa frase de que la separación del Estado y la iglesia es bíblico. No lo es. Nosotros no estamos llamados. Yo no estoy de acuerdo que un pastor sea presidente y mucho menos un papa que sea presidente. Reprendo el diablo a todos los papas. Eso. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Mira que esa religión está confundida, totalmente confundida.
Yo no estoy de acuerdo que ningún líder político sea presidente, pero yo sí estoy de acuerdo que un presidente busque el consejo de la palabra de Dios. ¿Hay alguien? Dígame amén ahí. Número 3. No, tienen que venir el domingo. Cuando Dios no está en el gobierno, surgen ideologías de hombres. Surgen como el socialismo. El socialismo es totalmente antibíblico. El socialismo es la idea que el gobierno te provee todo, que el gobierno toma la posición de Dios, que tú te mereces todo sin trabajar, que en cualquier posición puede estar cualquiera. Eso no es así, no somos iguales. Dios nos ama igual, Dios nos creó igual, pero tú eres diferente a mí. Tú tienes cosas que yo no tengo. Tú tienes habilidades que yo no tengo. Yo tengo habilidades que tú no tienes. Dios los diseñó así para promover la unidad. Porque Dios es un Dios de unidad. En el Evangelio de Mateo está la parábola de los talentos. Usted va al libro de Mateo, capítulo 25. El versículo 14 en adelante está la parábola de los talentos. El Señor dice: a uno el Señor le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El Señor se fue y le dijo: multipliquen. No éramos iguales. Uno era 5, uno era 2, uno era 1. No éramos iguales, pero todos tenían la habilidad de multiplicar. Todos tenían la habilidad de multiplicar. El Señor regresa. El de 5 multiplicó. Dios le dice: bien hecho. El de 2 multiplicó. Dios le dice: bien hecho. El de 1 no hizo nada. Era un vago. Escondió el 1, no fue productivo, no multiplicó. Jesús le dice: mal siervo y malvado. El gobierno tiene que ser una institución donde promueve la productividad, donde tú puedes multiplicar lo que tú tienes. Así tenga 5, así tenga 2, así tenga 1. Somos diferentes. No está bien que una persona que no sabe volar un avión lo pongan como capitán. No está bien, está mal. No, pero pastor, es que hace falta un capitán negro. Bueno, pues búscate uno que sepa manejar el avión bien. No, hace falta un capitán latino. Bueno, búscate uno que sepa. No te fijes en la piel, no te fijes en el apellido, no te fijes si es hombre o si es mujer. Busca el mejor que pueda manejar el avión, porque si no se va a retrayar todo el avión. Y en el socialismo intencionalmente ponen a gobernar los que no saben a gobernar, para que no tengan competencia los que están en control, para seguir cogiendo al pueblo de bobo. ¿Hay alguien? Dígame algo ahí. El socialismo no funciona. Yo he estado en países socialistas, en Cuba, y ahí me votaron. Yo he estado en Venezuela, yo he estado en Nicaragua. He visto el sufrimiento de los hermanos, cómo limitan la iglesia, cómo la juventud tiene un alto nivel de depresión, no hay futuro. Los gobiernos no fueron creados para ser papás y proveedores. Los gobiernos fueron creados para establecer orden, para administrar y para defender, proteger y para dar una oportunidad llena de justicia. Tú tienes talentos únicos. Tus hijos tienen talentos únicos. Y no importa el talento que sea, lo que importa es que los necesitamos. Todos nos necesitamos. Tenemos que ser un pueblo sabio. Tenemos que ser discernimiento. Yo voy a continuar el domingo. Venga el domingo porque me pasé. Pero mire, en los próximos 3 semanas van a haber una elección acá. Hay elecciones de la ciudad, del estado. Hay elecciones para presidentes. Usted vaya a votar. Nosotros los cristianos votamos. En las últimas elecciones más de 30 millones de cristianos no votaron. No votaron porque los pastores de esos cristianos son unos cobardes.
y no le enseña el temor de Dios y no le enseña los principios bíblicos para amar y establecer una nación con un futuro digno para nuestras generaciones. Son unos cobardes. Nosotros los cristianos votamos y nosotros votamos, llevamos una voz que representa nuestras virtudes, nuestros valores, que representa el temor de Dios en los gobiernos, porque el único que tiene poder para bendecir esta nación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.